el lunes vemos un tema allí que va, ¿cierto?, en consecuencia a lo que venimos hablando de la culpa. Habló el autor, la culpa, ¿cierto?, cómo afecta físicamente, cómo afecta emocionalmente, ¿cierto? Allí entonces cómo afecta espiritualmente, y entonces aparece la consecuencia, la primera consecuencia, vergüenza, y luego entonces allí aparece, dice, la angustia de los hermanos justamente de José. Quizás nos puedas hacer recordar un poquitito cómo surge esta angustia de los hermanos de José, Luciano. La historia de José es muy conocida por todos, y bueno, más o menos lo que cuenta es que los hermanos, por el odio, lo llevaron a hacer a José, estiraron en un pozo, y bueno, la solución que ellos pudieron encontrar, bueno, lo vendemos a esclavos. Y lo vendieron, y cuando, bueno, José se fue con los esclavos, ellos sentían tanta culpa, y sentían mucha angustia, ¿no? Por no saber dónde estaba, y eso... Quiero decir, fue un acto, fue un impulso de sacarse, digamos así, este peso, porque Rubén no quería que lo maten. Entonces, bueno, por la gracia de Dios, allí Dios protegiendo, ¿cierto?, la vida de José, José se va, se sacaron el clavo, digamos, sacamos el hermano pesado, pero allí viene la sensación de lo que hicieron, ¿no?, la consecuencia, ¿no? Es interesante, no sabemos desde que lo vendieron a José hasta que se volvieron a encontrar con toda la situación, ¿no?, en Egipto. Pasaron años, o sea, no sabemos, la Biblia no aclara, digamos, cómo fue la situación de ellos, pero probablemente yo creo que cada vez que se genera alguna situación, volvía el pensamiento. Algo podemos sacar, Gabriel, de cómo estaban ellos en Génesis 42, 21. Marina, Génesis... vos lo tenés ahí, que más o menos nos da un indicio, pero claro, como vos decís, no completo, claro, pero nos da un indicio. Claro, cuando ellos fueron a buscar alimento a Egipto, sí, ahí se dieron cuenta, en el versículo dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces ellos pensaban que estas consecuencias que ellos estaban teniendo de la falta de alimento y todo, estaba ligada a lo que le habían hecho a José en ese tiempo. Hay que entender que en ese tiempo, ¿cierto?, estaba el pacto antiguo, la ley antigua, es decir, si vos desobedecías, venían, ¿cierto?, situaciones contrarias, negativas, si uno obedecía, vendían bendiciones. Entonces toda acción, digamos, toda situación adversa, rápidamente en su memoria venía y dice, hemos hecho algo para estar padeciendo esto. Pero lo que menciona allí, ¿no?, dos cosas. Primero, ellos viendo la angustia de José, en el rostro de José, y ahora ellos angustiados. El autor, no sé si lo menciona al principio o al final, yo sé que lo leí, el hecho es cómo cuando la culpa está en nuestra mente, esa imagen queda fija y puede haber pasado decenas de años, sin embargo esa culpa, esa escena queda fija y congelada, frisada, ¿no? Muchas veces quisiéramos cambiar el pasado, ¿no? O sea, hicimos algo que nos está generando esa culpa y pensamos en el pasado como tratando de cambiarlo, pero... como dice el autor, el pasado no cambia. No cambia, o sea, uno por más que piense y trate de hacer cosas, ese pasado ya está ahí, la situación está, por eso, digamos, la clave no es estar pensando en el pasado, sino reconocer la culpa y, bueno, buscar la solución. Buscar el enfoque en los pensamientos de cierta manera que no nos lleve ni a hacer proyección, es decir, no echarle la culpa al otro, decir, no, culpa de tal hermano lo vendimos a José, todos eran responsables en mayor o en menor grado, ni tampoco hacer, digamos así, una racionalización. Lo que pasa es que José era tan pesado, tan desubicado, que entonces culpa de él tuvo que venderlo, ¿no? Y la imagen que tenían los hermanos de José era suplicando por su vida, que él les pedía a José a sus hermanos. Y eso es lo que los hermanos de José tenían todo el tiempo, cosas del pasado. Es una angustia tremenda, ¿no? Y entonces ahí en el 45.3, Génesis, si ustedes nos acompañan allí, vamos a abrir nuevamente en Génesis capítulo 45, verso 3, y entonces ahí se menciona, el autor coloca ese versículo y hace la pregunta, dice, ¿de qué otro modo afectó la culpa a los hermanos de José, ¿no? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responder porque estaban turbados ante él. Claro, confundidos por un lado, pero con una preocupación. Claro, sorprendidos. Una preocupación. ¿Qué va a hacer José ahora? ¿Qué va a hacer? Miedo. Podrían haber estado felices y, bueno, por lo menos nuestro hermano, a pesar de que le hicimos mal, está vivo, Dios lo bendiga.
pero sin embargo el sentimiento de culpa lo llevó a, como Sí. mi versión dice, estaban pasmados, dice que ni siquiera podían hacer algo, ¿no? O sea, Como dijo Luciana, miedo también de A las reacción, consecuencias. a las consecuencias de esto. Qué Consecuencias. tremendo, ¿no? Qué tremendo, digo, qué triste es que nosotros no podamos resolver eso enseguida. Así que tanto tiempo tenemos que nos bloquea y condiciona no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro, mientras eso esté ahí continuamente en nosotros, ¿no? Frente a nosotros. Y entonces me gustó porque dice, el pasado no cambia, pero entonces algo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué podríamos hacer en un caso así? Es decir, soy hermano de José, lo vendí a José, ¿cierto? El hecho es que entonces ahora, de repente, yo me siento culpable, pero José está a decenas, a miles de kilómetros. ¿Qué puedo hacer yo para eliminarme la culpa? El arrepentimiento Ujú, y lo que nosotros hicimos, confesárselo a Dios ujú. y que iba al arrepentimiento. Y ellos tenían que hacer algo más todavía. Yo diría, está bien, con Dios y resolvieron la situación. Es decir, vertical y horizontal. Es decir, no lo tenía, lo único que dijeron, tenemos a Dios, pidamos perdón a Dios, perfecto. Ahora el hecho es que nos queda cómo resolver esa situación horizontal, si a José no lo veían. Pero ellos sí tenían que resolver esa situación horizontal ¿con quién? con el padre. O sea, Con el padre. Jacob, Ellos porque continuamente pasaron los años y ellos, ¿cierto? Creo que con el que mayor culpa tenían ahora era con el padre, porque el Habían padre lloraba mentido. continuamente de que su hijo había sido Sí. muerto por algún animal, porque ellos le mintieron. Es decir, ser franco. seguro. El tema de la culpa los llevaba a que ellos tenían que ser francos con su papá, pero no lo hacían. Creo que la culpa, o sea, puede tener un aspecto positivo, como decíamos. Si uno lo enfoca de la forma correcta, nos va a llevar al arrepentimiento, como decía Lucy. Eso nos ayuda a confesar a Dios el pecado, la culpa, y después eso también nos hace ver que esa culpa, que eso que hicimos, afecta a otras personas. Sí. Y nos va a llevar a actuar, o sea, no nos va a dejar en el lugar diciendo, bueno, ya le pedí perdón a Dios, listo. O sea, uno va a querer hacer el bien y reivindicar de alguna forma a las personas que fueron afectadas. En este caso, el padre de José y de sus hermanos. Sí, yo creo que en ese sentido, aquí el autor del folleto en el día lunes es bien claro la importancia de arrepentirnos y de pedir perdón. Dos cosas que son, digamos así, una implica la otra. Es decir, yo necesito arrepentirme primeramente, ¿cierto? Y el acto de pedir perdón. Pero pedir perdón no solamente a Dios, sino el hecho es una cosa relacional, Sí. ¿no? Por eso el autor decía en el medio, ¿cierto? Allí, cuántas veces allí, ¿cierto? El hecho de que por proyectar o por racionalizar se produce un desgaste en las relaciones, Claro. ¿cierto? Yo creo que siempre vamos a estar en una de las dos partes. A veces vamos a ser nosotros los que causamos el mal, por eso tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Y muchas veces nos pueden causar el mal a nosotros. Por eso también nuestra actitud de perdonar es muy importante, porque si no podemos racionalizar y decir, bueno, lo que me hicieron realmente es muy malo, esta vez no perdono. Sin embargo, Jesús dijo, no tenemos que perdonar siempre. O sea, en las dos partes que nos toque estar, siempre tiene que estar esa actitud, ¿no? De arreglar las cosas con nuestros hermanos, no solo con Dios. Yo lo que voy es qué alivio que nos da el versículo de 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, ¿cierto? Allí una de las epístolas de Juan, 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, es decir, frente a la culpa, somos culpables, tenemos que arrepentirnos, pero ahí entonces está la invitación de Jesús, ¿no? Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, qué lindo, qué alivio, qué tranquilidad de decir, frente tras que soy culpable, ¿cierto? Yo ya me siento mal, pero cuán más doloroso sería de que al levantar nuestra vista a los cielos, nuestro pensamiento hacia Dios sería en una visión de un Dios castigador, de un Dios duro, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, si te da Sí, una tranquilidad. Sí. Y decir, me gustó mucho la frase que dice en las letritas negras abajo, la única manera de librarse de la culpa es una confesión humilde. O sea, vos tenés que buscar a Dios para buscar ese arrepentimiento, porque si no lo buscamos a Dios no vamos no podemos arrepentirnos realmente de eso. Y eso nos da la tranquilidad, es decir, un Dios que está dispuesto. Y entonces esa disposición de Dios nos ayuda a que nosotros podamos eliminar la culpa lo antes posible.